equipo que hemos formado, hay 4 puntos que hoy día vamos a tratar, que lo hemos llamado como módulos. Este sería el primer módulo. El primer punto que vamos a tocar hoy día es aprender un poco de la estructura del Evangelio en cual vamos a trabajar. Vamos a trabajar en el Evangelio de San Juan. ¿Ya? Evangelio de San Juan. ¿Ya? Ese Evangelio es el que vamos a trabajar en todo este curso. ¿Ya? Para que lo tengan claro y ustedes vayan marcando ahí lo que vamos a ir viviendo. Ahora, ¿por qué el Evangelio de San Juan? Ustedes me preguntarán, ¿por qué no los otros, los sinópticos? ¿Por qué el Evangelio de San Juan? Bueno, porque en el Evangelio de San Juan es el único evangelio en que aparece la figura del discípulo amado. No está en los otros evangelios, solo en el Evangelio de San Juan. Y nosotros vamos a aprender el modelo de servicio de este discípulo amado, que solo está en el Evangelio de San Juan. No lo busquen en ninguna otra parte más porque solo está en Juan. Ahora, el Evangelio de Juan es un evangelio más elaborado, más profundo. Así lo han descrito nuestros teólogos y exégetas, que es un evangelio con mayor elaboración. Por lo tanto, tenemos que nosotros empezar a sumergirnos en esta profundidad de este evangelio. El evangelio fue escrito casi al llegar al año 100, ¿ya? Por ahí, por el 98, por ahí tiene una data de fecha de cuando fue escrito el evangelio, ¿ya? Para que ustedes vayan más o menos colocando en la fecha cronológica del evangelio, más o menos en el año. Y está dirigido, esto es súper importante que lo aprendan, está dirigido a la segunda generación de cristianos. O sea, es una generación que no conoció a Jesús, que no estuvo con él, ¿ya? Y que lo que aprendieron era por la tradición oral, ¿ya? Entonces, a esa generación está dirigido el Evangelio. ¿Qué generación era esta? Esta era una generación perseguida, que tenía mucho sufrimiento, era muy perseguida, estaba en unos tiempos muy críticos, ¿ya? Entonces había mucha persecución hacia los cristianos. Tanto así que el evangelista es desterrado a una isla de Patmos y ahí escribe, él hace sus escritos, que son le llaman las cartas joánicas, ¿ya? Donde está Apocalipsis, donde están las cartas y también el evangelio. Ahora, como lo decía yo, es un evangelio más elaborado, más profundo. Ahora, ¿qué es lo que hay que tener siempre muy claro en el Evangelio de Juan? Que no hay que estar muy presente en lo que dice Juan en su Evangelio, sino en lo que quiere decir. Eso es importante de tenerlo en cuenta para este Evangelio. No lo que dice, sino lo que quiere decir. Y vamos a descubrir eso nosotros. ¿Ya? Lo que quiere decir Juan. Tenemos en este evangelio 6 apariciones del discípulo amado. 6 veces aparece en el evangelio la figura del discípulo amado. ¿Ya? Pero vamos a descubrir 2 apariciones más que no está con nombre, pero sí está implícito el nombre. Y ustedes ahí se van a dar cuenta de lo que yo he dicho, que hay que ver lo que quiere decir el evangelista en sus textos, que esto es muy importante en el evangelio. Bien, para empezar a mirar el segundo punto, ya más o menos tenemos la reseña del evangelio, ¿ya? Vamos a ir viendo
alguna parte teológica y una parte pastoral. Vamos a darle mucho más énfasis a la pastoral, obviamente, la teológica la vamos a ir tocando de a poquito, ¿ya? Bien, vamos a ir a un texto que yo le había pedido a mi hermano Carlos Turris. Si es que está, Carlito, puede estar con audio, que nos compartiera. Hay una Hola. cosa que les quiero decir yo. ¿Me están escuchando bien? ¿Me están escuchando bien? Sí. Sí, hermano. Ya. Cuando uno lee un texto, cuando estamos en talleres, en cursos, en formación, no hay que decir palabra de Dios. ¿Ya? No se dice palabra de Dios. Aprendámoslo esto porque ustedes después van a empezar a dar enseñanza y todo y se van a encontrar con personas que ya están formadas y obviamente esto ya uno no lo dice cuando es formación, cuando estamos en talleres, en una, qué sé yo, enseñanza. La palabra de Dios se usa para los actos litúrgicos, ¿ya? Entonces, usted puede decir amén. Terminó la cita, puede decir amén, ¿ya? Como el respeto a la palabra. No tiene que decir la palabra de Dios, palabra del Señor cuando estamos en esta formación. Entonces, eso también tienen que aprenderlo los servidores, ¿ya? También tienen que aprender esto. Bien, le vamos a pedir a Carlitos Turri, que ya tiene audio, que nos lea el texto del Evangelio de Juan, capítulo 1, del verso 35 al 42. Los primeros discípulos. Al día siguiente, Juan se encontraba de nuevo allí con 2 de sus discípulos. Fijándose en Jesús que pasaba, dice: He ahí el Cordero de Dios. Los 2 discípulos le oyeron hablar así y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que le seguían, les dice: ¿Qué buscáis? Ellos le respondieron: Rabí, que quiere decir maestro, ¿dónde vives? Le respondió: Venid y lo veréis. Fueron pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él. Aquel día era más o menos la hora 10. ¿Ya? Después dice: Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este se encuentra primeramente con sus hermanos Simón y le dice: hemos encontrado al Mesías, que quiere decir Cristo. Y le llevó donde Jesús. Jesús, fijándose su mirada en él, le dijo: Tú eres Simón, el hijo de Juan, tú te llamarás Cefás, que quiere decir piedra. Palabra de Dios. Amén. Bien. Amén. Bien. Vamos a ir viendo poquito a poco este texto. Lo vamos a ir narrando de nuevo para que vamos a descubrir algo muy interesante que hay aquí en este texto. Primero tenemos que decir que estos eran unos discípulos de Juan Bautista. Estos 2 discípulos eran discípulos de Juan Bautista. Ya, Juan Bautista tenía su comunidad, tenía sus discípulos. Ustedes saben que él bautizaba y llamaba a la conversión. Fue muy enérgico en esto, fue anterior, nació un poquito antes de Jesús. Y cuando Jesús va donde su primo, Juan, Juan le reconoce como el Cordero. He ahí el Cordero. Algo también que ustedes tienen que aprender del Evangelio de Juan es que los primeros 9 capítulos, o sea, parte el capítulo con Jesús Cordero. Jesús Cordero. Y en el capítulo 10 es Jesús Pastor. Entonces, Cordero parte
Y ya en el capítulo 10 es pastor. Como dijimos que a Juan teníamos que descubrir qué es lo que nos quería decir, bueno, aquí hay algo muy claro, que para llegar a ser pastor, primero oveja. Al día siguiente, Juan estaba allí otra vez con 2 de sus seguidores. Cuando vio pasar a Jesús, Juan Bautista dijo, miren, ese es el Cordero de Dios. Los 2 seguidores de Juan lo oyeron decir esto y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían les preguntó, ¿qué están buscando? Ellos dijeron, Maestro, ¿dónde vives? Miren, cuando sucede este diálogo de estos 2 discípulos con Jesús, es como cuando le dicen, ¿dónde vives? Es como si le dijeran, mira, somos discípulos de Juan y queremos presentarte nuestro currículum, lo que hemos aprendido. Es ese el gesto. Cuando ellos preguntan, ¿dónde vives? Es como decirle, mira, estos somos y queremos saber, ¿a dónde estás tú? ¿Ya? Ya habían decidido dejar a Juan. ¿Ya? Dejar a Juan, dejar de ser discípulos de Juan. Y le dice, ¿dónde vives? Jesús les contestó, vengan a verlo. Esta respuesta de Jesús es maravillosa. ¿Saben por qué? Porque Jesús no les pregunta nada. No les dicen quiénes son ustedes, qué están haciendo, no discrimina, no les pregunta, mire, es tan fuerte esto que no les pregunta nada. Podríamos decir que no les preguntó si eran heterosexuales, si eran homosexuales, si les gustaba esto, les gustaba este otro, nada. Jesús no discrimina. Él llama y dice, vengan a verlo. No hace ninguna pregunta. No les dice quiénes son. Muéstrenme su currículum, muéstrenme su quehacer. Son casados, son separados, son divorciados, tienen señora, no la tienen, nada. Jesús nunca discrimina. Por eso nosotros tenemos que aprender de esto. Tenemos un Señor que no discrimina. Y desde el comienzo, Él los llama a que vengan a ver. Los llama. ¿Ya? Vengan a verlo. Fueron pues y vieron dónde vivía y pasaron con él el resto del día porque ya eran como las 4 de la tarde. Miren lo que viene ahora, y esto quiero que pongan mucha atención. Uno de los 2 que oyeron a Juan y siguieron a Jesús era Andrés, hermano de Simón Pedro. Uno de los 2. Ahí implícitamente aparece por primera vez el discípulo amado, que no tiene nombre aún, porque dice uno de los 2. Uno era Andrés y el otro no dice nombre, pero eran 2. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí empezamos a descubrir en la teología de Juan que este otro ya era un discípulo. Y aparece 2 veces, implícitamente, no con el nombre. 2 veces. La otra vez es en el capítulo 18, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Ese otro discípulo que acompañaba a Andrés, empieza a aparecer la figura del discípulo amado, por primera vez. Era Andrés, hermano de Simón Pedro. Al primero que Andrés
Al primero que Andrés se encontró fue a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Luego Andrés llevó a Simón donde estaba Jesús. Cuando Jesús los vio, le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, pero tu nombre será Cefas, que significa Pedro, piedra, que es el significado, ¿ya? Miren lo que pasa aquí también. Andrés, que era uno de los dos, va a la casa y le habla a Pedro. Pedro era el familiar más complicado que había en ese grupo. Era como el rebelde, como el que costaba evangelizar. El más complicado de la familia era Pedro. Y Andrés le habla primero a él, a este Pedro, y le dice que ha conocido al Señor, a Cristo, al Mesías. ¿A quién evangeliza primero? Al que es más complicado, al que le cuesta más creer. Porque Pedro era así, su carácter, su forma, era un hombre complicado. Dicen por ahí, cuando yo hice unos estudios de estudio bíblico, decía el teólogo que posiblemente Pedro haya pertenecido un poco a los celotes, que era como la extrema, no sé, no quiero ponerle ni derecha ni izquierda, pero era como la extrema, como que buscaban las cosas con más ímpetu, querían todo así rápido. Estaban viviendo momentos difíciles con los romanos ahí, lo único que cobraban impuestos y los hacían sufrir mucho con este tema. Entonces ellos querían una solución más rápida, más radical, y se cree que Pedro estaba como ahí, con esa mentalidad. No sé si en el accionar, pero sí con esa mentalidad más fuerte, menos creíble y todo eso. Entonces, este Andrés lo que hace es ir a hablar con su hermano, que era el más complicado de la familia, y mostrarle al Cristo. Entonces, la pregunta para nosotros en lo pastoral, digamos, ¿qué hemos hecho cuando tenemos en nuestra familia, y casi todos tenemos ahí, uno que es más complicado, que nos cuesta más hablarle del Señor, ¿ya? Que es más rebelde, que no cree mucho en todas las enseñanzas, en lo que nosotros hemos aprendido? Pero fíjate qué maravilla que Pedro va, y ¿sabes cuándo Pedro ya como que dice, no, aquí hay algo que yo tengo que conocer? Es que cuando el propio Jesús lo nombra, ¿ya? Y le dice, tú eres, le dice, hemos encontrado, tú eres Simón, hijo de Juan, le dice. Pero tu nombre será Cefas, que significa Pedro. El poder de convencimiento de Jesús en este texto es tan maravilloso que así, de un santiamén, como diríamos nosotros, desestructura a Pedro, como que le saca todas esas cosas que tiene de negativismo y lo convence. Porque así el Señor lo convence y lo hace su apóstol y le pone Pedro. Bueno, ya sabemos el caminar de Pedro y aquí lo vamos a ir descubriendo hacia adelante. Hemos hablado de la figura del discípulo amado como apareciendo por primera vez en el Evangelio de Juan, en este texto. Ese otro, que no es Andrés, es la figura que empieza a aparecer de este discípulo amado, ¿ya? Ahora, vamos a dejar en claro algunos términos. Nosotros muchas veces hemos aprendido que el discípulo amado es Juan, pero la exégesis nos ha enseñado que no es Juan. El discípulo amado no es Juan, ¿ya? El discípulo amado es
el discípulo amado. Ese es su nombre. ¿Ya? No es Juan. Esto hay un exégeta muy reconocido, y a mí me encanta también él, porque es Ronald Brown, si quieren lo escriben. Ronald Brown es un exégeta que era un sacerdote católico. Sacerdote católico, se llama Ronald Brown, que tiene muchas escrituras, muchos textos de exégesis sobre los evangelios, y que Juan es como que el que más le ha dado. Y él hace una exégesis sobre este discípulo amado y llega al convencimiento, leyendo a otros exégetas que daban al discípulo amado con otros nombres, que eran otras personas, o unos decían que era tal Juan Bautista. Había muchas versiones. Y Ronald Brown es el que más, digamos, hoy día se le reconoce como que es como que le dio como en el clavo, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que es el discípulo amado en sí? Es un modelo contestatario de Pedro. Ahora ya encontramos a Pedro aquí en este texto, pero el discípulo amado es contestatario al otro discípulo que va a ser Pedro. ¿Ya? Cuando uno dice contestatario hay que tener ojo con este término, que no significa que vaya a estar en contra, que sea opuesto a lo de Pedro, sino que puede ser respuesta para Pedro. ¿Ya? Una ayuda para Pedro, alguien que le ayude en el camino. ¿Ya? Vamos a descubrir eso después también. Entonces, vamos a dejar claro esto, que Juan no es el discípulo amado, sino que el discípulo amado es un discípulo, no es un simbolismo, ni que no hay, el discípulo amado es el discípulo amado, estaba, conoció y está puesto en este texto. Otra cosa también en la teología de Juan que se ha descubierto es que no puede ser Juan porque es muy difícil de entender que yo hago una apología de mí mismo. Yo escribo y digo, yo soy el discípulo amado, el que más ha amado a Jesús. No se vería bien, ¿no es cierto? Porque yo creo que todos los que estamos aquí en esta sala, Jané, Isabel Escobar, Sandra, Pedro, Claudia, Irma, Fe, todos los que estamos aquí, sentimos que el Señor nos ama por igual a todos. Que no hay una diferencia en que ama más a Fabiola o que ama más a Eugenia. ¿Ya? Yo creo que todos tenemos claro que el Señor nos ama a todos por igual. Y creo que también a sus discípulos la amaba por igual. ¿Ya? Ámense los unos a los otros como yo los he amado, dice el Señor. Nunca dijo a este lo quiero más. No se veía ahí como una predilección. Sí habían 3 discípulos que él siempre contaba cuando iba a orar o cuando los apartaba del grupo, que era Pedro, Santiago y Juan. Pero no tiene que ver con esto de que el Señor haya elegido a uno para amarlo más y este sea el evangelista que está escribiendo este texto. Así que también por eso se llega a la convicción de que el discípulo amado no es Juan. Es el discípulo amado. Entonces, cuando ustedes hablen de él, hablen del discípulo amado. ¿Ya? Bien, contestatario a Pedro, que significa una respuesta para Pedro, una ayuda para Pedro, que lo vamos a ir viendo en el camino. Bien, vamos a seguir avanzando entonces. Cuando leemos el texto del capítulo 1, vimos también que estaba Juan el Bautista. Juan el Bautista, como todos sabemos, predecesor, él llamaba a la conversión porque él, como profeta, ¿ya? Él nos decía de que
había que convertirse, había que allanar los caminos, que tenía que haber un arrepentimiento, que tenía que haber conversión, que salieran de la maldad, que se arrepintieran. Era una prédica de arrepentimiento, conversión, también de poder, ¿cómo se llama? Poder reparar los daños hechos, para que fuera una conversión eficaz. Y él bautizaba con agua, ¿no es cierto? El Juan Bautista bautizaba con agua. Y él nos dice también, el mismo Juan nos dice, pero vendrá otro que yo ni siquiera soy. O sea, ni siquiera puedo desatarle las sandalias de sus zapatos porque no me siento digno de hacerlo. Es tan grande él que yo ni para eso alcanzo. Y ese los bautizará con el Espíritu Santo. Entonces aquí vamos al punto 2, al punto 3 de este primer módulo, en que tenemos que aprender qué es lo que es el bautismo de Juan, que es un bautismo de agua, y el bautismo de Jesús, que Él nos bautiza en el Espíritu Santo. ¿Ya? Aquí hay algo, hermanos, que tenemos que aprender. Y que nosotros debemos dejar atrás a Juan. ¿Qué significa dejar atrás a Juan para ser discípulo de Jesús, que bautiza en el Espíritu Santo? Significa, hermano, de que ya sabemos que pecamos, nos arrepentimos, tenemos que convertirnos, tenemos que pedir perdón, tenemos que tener reparación, todo lo que Juan decía. Y yo creo que todos los que estamos aquí estamos en un camino de conversión. Sabemos que somos pecadores y que tenemos que estar pidiendo perdón. Sabemos que también tenemos que reparar. Todo lo que Juan predicó, nosotros lo tenemos súper claro. Que lo tenemos que hacer. Pero tenemos que dar el paso siguiente. No nos podemos quedar solamente con estos 5 puntos más o menos que yo les he anunciado, que conversión, arrepentimiento, pedir perdón, reparar el daño, todas esas cosas que nos pide Juan para dar el paso siguiente, que es el que hicieron estos 2 discípulos. Dejaron atrás a Juan. Ya no eran más discípulos de Juan. ¿Por qué? Porque encontraron al Mesías, al Señor, que bautiza en el Espíritu Santo. Y eso es un paso gigante, enorme para nuestra vida cristiana. ¿Ya? Quedarnos solamente en el bautismo de Juan es quedarnos estancados y no avanzar. Por eso hay que dejar atrás a Juan. Ese bautismo ya queda atrás. Y nosotros estamos llamados a ser bautizados por el Señor en el Espíritu Santo. Ese es el paso que hoy día estos servidores que están aquí en esta plataforma tienen que dar. Tienen que ser todos, y yo también, y todos tenemos que ser bautizados en el Espíritu Santo. Y ese bautismo lo da Jesucristo, no lo da Juan. Por eso es tan importante dejar atrás a Juan. Hay personas, hay cristianos que se quedan ahí y sin saberlo no avanzan. Se quedan en la conversión, en el arrepentimiento, en el perdón, en todas esas cosas, en la reparación, pero no dan el paso siguiente, que solamente lo podemos conseguir siguiendo a Jesucristo, al Señor. Por lo tanto, es importante reconocer lo que es el bautismo de Juan, a qué nos llamaba y qué es lo que es cuando tú sigues a Jesús, ser bautizado en el Espíritu Santo. En este caminar de formación vamos también a descubrir eso. Cómo el Señor nos va a regalar su Espíritu Santo
lo que nosotros llamamos los pentecostés de nuestra vida, y que también están en este evangelio. También tenemos nuestros pentecostés en el evangelio de Juan, ¿ya? Así que vamos a ir descubriendo eso más adelante en los otros viernes de este taller. Como ese paso que a lo mejor no lo hemos dado y no me he dado cuenta de que tengo que avanzar, y avanzar con Jesús significa Espíritu Santo. ¿Ya? ¿Amén? Bien, ahora tocamos un poquito lo que era la acogida de Jesús, que es el último punto que vamos a tocar hoy día de este texto, que Jesús no discrimina. Jesús los recibe a todos. No pregunta nada. Él dice, vengan y verán. Entonces hoy día que ya estamos en este siglo XXI, nosotros no podemos ser discriminadores. No podemos primero preguntarle al hermano, oye, ¿tú eres católico, no eres católico? ¿En quién crees? No. ¿Cuál es tu sexualidad? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Te gustan las mujeres? ¿Te gustan los hombres? No preguntan nada de eso. Hoy día nosotros tenemos que ser profundamente integradores. No debemos ser discriminadores porque Jesús no nos discriminó. Yo creo que a ninguno de los que está aquí, a Juanita, a la Pati, a la Bernardita, a la Fe, no le hizo preguntas, no le dijo, oye, tú estás casada, estás separada, estás viviendo, estás conviviendo. Los llamó nomás. ¿Te fijas? Mire, cuando a mí me llamó el Señor Jesús ya hace 12 años, aquí para cerrar este módulo, yo venía de una vida muy llena de pecado, y pecado gordo, peso pesado. Cuando Él me llamó, no me dijo nada. Me llamó. Ese día, Jueves Santo, que yo tuve mi encuentro personal con el Señor Jesucristo, yo lo único que sentí de Él era un profundo amor por este gran pecador. No me preguntó si estaba casado por la iglesia o no estaba casado por la iglesia. Si había hecho la confirmación o no había hecho la confirmación. Si estaba yendo a misa o no estaba yendo a misa. No, me llamó. Y lo demás que viene en mi vida hacia adelante es regalo del Señor, es gracia de Dios. Pero el primer llamado no es discriminatorio, no discrimina. Así que, hermanos, nosotros también estamos llamados a no discriminar. Todos estamos llamados a conformar este cuerpo, ¿ya? Porque Jesús no les dijo a Andrés y al discípulo que hoy día estamos descubriendo, este discípulo amado, implícito, no les dijo, a ver, díganme ustedes, ¿están casados? ¿Cumplen con las leyes? No sé, nada. Vengan y verán. Así nos llama el Señor y así nos va a seguir llamando. Vengan y verán. Y cuando uno empieza a ver las maravillas del Señor, uno mismo va avanzando y creciendo en este camino de fe maravilloso que el Señor nos regala. Hermanos, vamos a seguir descubriendo a este discípulo amado y vamos a ir viendo y dando respuesta a esto que hoy día hemos compartido. Que Juan, como es contestatario a Pedro, ayuda a Pedro, en muchas oportunidades lo ayuda, aquí lo vamos a ver también, lo vamos a descubrir. Y también vamos a tener un módulo para el servicio de nuestra Madre Santísima, la Virgen María, como modelo de servicio. Aquí vamos a ver dos modelos, el modelo del discípulo amado y el modelo de María. Así que yo creo que estamos en la hora de algunas preguntas o respuestas, porque quedan 10 minutos para las 9. Vamos a cerrar acá este bloque. Si tienen alguna pregunta, alguna duda que les haya quedado, mi hermano anfitrión nos puede abrir
los micrófonos para hacer consultas. ¿Ya? Sí. Gracias, mi hermano Fernando. Si es que alguien quiere hacer alguna pregunta, puede levantar la manito. Llegamos a tener 22 participantes, así que gracias, Señor, por eso. Gracias, Señor, porque ahí tenemos hartos hermanos que quieren aprender este modelo de servicio, que es algo tan bonito. Y si es que hay alguien que quiere... Mi hermana Janet y mi hermano Santiago. Primero mi hermana Janet. Hola, mi hermano, buenas noches. Hola, mi hermana Janet. Buenas noches. ¿Podría repetir los textos, por favor? Sí, mi hermana. Primero quiero darle las gracias a mi hermana Janet, nuestra servidora, por estar con nosotros, acompañándonos. Para mí personalmente me llena de alegría que usted esté con nosotros, hermana Janet. ¿Ya? Le voy a dar el texto. Gracias a usted, mi hermano, gracias a usted. Hermana, el texto es del Evangelio de Juan, Sí. capítulo 1, versículo 35 al 42. 42, ya. ¿Ya? ¿Y antes de eso no había otro? No vimos el otro texto, sino que lo tocamos solamente lo que era el bautismo de Juan. Pero también los invito a que lean desde el capítulo 1, verso 22. Pueden ir bajando y ahí van a dar con los otros textos también. ¿Ya? Ya. Bueno, muchas gracias. Sí. Gracias, mi hermano. Ya. El hermano Santiago parece que estaba también. Ya, tengo una duda, ¿por qué? Buenas noches, hermanito amado, primero que todo. ¿Por qué el discípulo amado, por qué no lo nombra derechamente como con un nombre genérico? Ya, mira, la respuesta que nosotros tenemos para eso es porque, como yo les dije en un comienzo, en lo que son todas las cartas de Juan, uno tiene que descubrir lo que quiere decir y no lo que dice. Eso lo hablamos al principio, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir la teología de Juan en esto? Que hay un modelo de servidor, un prototipo de servicio, que él lo quiere mostrar. Por eso es importante leer, y es más, hay un libro que gracias a Dios yo lo pude conseguir y me lo están mandando de afuera, y que después se lo voy a compartir para ver algunos textos, de Ronald Brown, el exégeta que les hablé, que es el libro, el título es La comunidad del discípulo amado. Ya, así se llama el libro. Es un libro más o menos gordito. Entonces, este es un prototipo de servidor, que cuando ya vamos a ir cerrando el curso, vamos a descubrir toda su faceta de este discípulo amado, ¿ya? Todo lo que el evangelista Juan nos quiso mostrar con la figura del discípulo amado. Lo vamos a descubrir entre todos, ¿ya? Así como hoy día descubrimos que implícitamente ya estaba el discípulo amado en el capítulo 1, de ahí para adelante lo vamos a ir viendo en otros capítulos. ¿Amén? Amén. ¿Otra pregunta? Ya, Pregunten nomás. Mire, aquí tenemos que aprender. Así que si hay alguna duda, aprovechen de hacer las preguntas ahora. Porque es uno de los misterios del nombre del discípulo amado, es uno de los misterios de Jesús o del Padre. El discípulo amado es el discípulo amado. Ese es el nombre. Sin más ni menos. Sin más ni menos. Discípulo amado, discípulo amado. Hay una comunidad que se llama discípulo amado, imagínate. Ya. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Ay, ya. Ahí está. Hermano Fernando, usted decía que Juan, ¿verdad?, bautizó con agua, y usted mencionó unas palabras que fue conversión, perdón
y me faltaron las otras que usted dijo. Perdón, conversión, perdón, arrepentimiento, reparación. Gracias, mi hermano. ¿Ya? Acuérdese que a veces le preguntaban a Juan, le decían, ¿y qué tenemos que hacer? Le decían los que se acercaban a él. Bueno, hagan esto, no le cobren más impuestos a los otros, no sé, reparen. ¿Ya? Okay. Eso es todo lo que conlleva a una persona que se quiere volver al Señor. Es arrepentirse. Acuérdese de Saqueo. Ya. Mi hermana Fe, Saqueo le dijo a Jesús, yo le devolveré 4 veces lo que haya cobrado de más. ¿Te acuerdas tú de ese texto? Sí, claro que sí. Ese hombre estaba entrando en una conversión y quería reparar. Y reparó tanto que quedó pobre, quedó en la miseria. Si no le quedó ni uno. Así que eso, de eso se trata. ¿ves? Ya, hermano, muchas gracias. ¿Alguien más? Lo otro, mi hermano, lo que usted dijo, ¿me escucha? Sí, le escucho. Ya, cuando debemos decir palabra de Dios, eso que me quede claro. Sí, mire, cuando uno ya ha ido progresando en este camino de la enseñanza, de seguir avanzando, uno aprende que cuando uno habla de palabra de Dios, cuando estamos en una liturgia, cuando estamos litúrgicamente reunidos, pero esta es una enseñanza, ¿ya? Cuando hay enseñanzas de formación o a veces incluso algunas prédicas, no se usa el término litúrgico de decir palabra de Dios, palabra del Señor, ¿ya? Puede decir amén, ¿ya? Creo que no es correcto decirlo incluso. Después Juan Pablo nos va a enseñar, porque él está haciendo un diaconado ahí, y nos va a enseñar por qué esta diferenciación de cuando es enseñanza y cuando es proclamación del texto en un acto litúrgico o algo así. Ahí Juan Pablo después nos va a poder ayudar con eso, él lo puede también consultar con sus profesores, pero tiene que ver con eso, ¿ya? Y cuando estamos nosotros en comunidad de oración los días sábados, ¿cómo tenemos que decir allí? Eso, ¿Estamos sí, mal ahí? sí, mire, esto se lo digo yo, con lo que yo siento en mi corazón, de que cuando estamos reunidos en la oración y sale palabra del Señor, yo creo que ahí sí podemos decirla. Es mi apreciación, puedo estar equivocado, pero mi hermano anfitrión nos puede enseñar sobre eso, que está estudiando mucho liturgia. Gracias, hermano. Quería complementarle esa idea. Quiero confirmar lo que dice mi hermano Fernando. Ahora, si es que a alguien por ahí, como a Carlito, cuando le tocó leer la palabra, se le sale una palabra de Dios, no pasa nada. O sea, eso hay que tenerlo presente. No va a tener nada adverso. Quédese tranquilo, ¿ya? Porque no pasa nada. Estamos justamente esperando estar haciendo una formación acá y por lo tanto es para aprender. Ya, eso es lo primero. Segundo, confirmar lo que dice Fernando, que efectivamente cuando hay alguna palabra de conocimiento en el grupo de oración, es Dios mismo el que nos habla. Por lo tanto, está muy bien también decir palabra, esto es palabra de Dios. Amén. Amén. Está muy bien decirlo, ¿ya? ¿Cuándo no se usa palabra de Dios? Cuando uno está, como muy bien dice mi hermano Fernando, estamos en un proceso formativo. Por ejemplo, yo estoy escribiendo aquí, estoy haciendo una investigación, no voy a estar a cada rato palabra de Dios, ¿ya? Porque eso es un poco cosificar, si se me permite el término, cosificar el Evangelio, ¿ya? Porque el Evangelio es palabra de Dios, es palabra encarnada, por lo tanto, decir palabra de Dios a cada rato en un proceso formativo académico no corresponde, ¿ya? Pero si se nos sale de repente, no pasa nada, o sea, quédense tranquilos por ese lado, mi hermano. Entonces, hermano Juan Pablo, es lo mismo cuando, por ejemplo, cuando en los talleres que los sacerdotes dan cuando íbamos a la iglesia, ahí en ese aspecto, entonces tampoco cuando un hermano lee, vamos a decir que no sea un sacerdote, que leamos uno de nosotros, como es un taller como este, ahí tampoco se utiliza decir palabra de Dios.
En general no debiera utilizarse, porque también es una instancia de formación, ¿ya? Ya. Pero como digo, esto no es algo que esté en un dogma, en una constitución apostólica romana, no es un dogma esto, ¿ya? Así que para que no lo tomen como algo tan digamos, tan claro, tan cuadrado. Pero estamos en un proceso formativo, nos estamos formando y por lo tanto, si nosotros queremos hacer las cosas bien, si usted está en un taller de formación, en algo académico, usted, como dice Fernando, puede decir amén, ¿cierto? Pero cuando es una proclamación de la palabra, ya sea en la liturgia o en el grupo de oración, cuando es Dios el que está proclamando a través de ese hermano que el Señor le puso esa palabra de conocimiento, también podemos decir estas palabras del Señor, porque es Él el que la está proclamando, la está transmitiendo. ¿Ya? Amén. Bien, hermano, en mérito de la hora, ya son las 9 de la noche, no sé si hay alguna pregunta más, tendríamos, como lo dijimos al comienzo de la jornada, las preguntas que llegando a las 9 de la noche no alcanzamos a ver, igual se van a responder, pero a través del grupo de WhatsApp del taller, ¿ya? Así que si quieren pueden hacer más preguntas igual a través del taller. Y ahí Fernando nos va a ayudar para ir respondiendo esas inquietudes, para que nadie se lleve ninguna inquietud. ¿Ok, hermano? Ok. Muy bien. Le agradecemos entonces a Fernando por esta tremenda enseñanza que nos ha dado. Es muy bonito que podamos aprender entre nosotros mismos. No queremos ser parte de esa mal refrán que dice que nadie es profeta en su propia tierra. Fernando tiene mucho que nos puede compartir y bendito sea Dios que lo tenemos con nosotros para que un hermano que está un poco más crecido en la fe nos pueda también ir ayudando a nosotros. Queremos, antes de terminar, si está Andreita por ahí, si nos puede ayudar con un cantito para dar término a esta primera jornada, jornada del taller. Y siguiendo con la línea del discípulo. Es hermoso ver bajar de la montaña los pies del mensajero de la paz. Es hermoso ver bajar de la montaña los pies del mensajero de la paz. El Señor envió a sus discípulos, los mandó de dos en dos. Es hermoso ver bajar de la montaña los pies del mensajero de la paz. Es hermoso ver bajar de la montaña los pies del mensajero de la paz. Amén. Muy bien. ¿Carlito está por ahí? Carlito Turris. Si puede Sí, reactivar. acá estoy. Ya, muy bien, hermano. Si puede acompañarnos con una oración final para poder despedir a este primer encuentro, se lo agradecería. Bendito Dios, te alabamos y te bendecimos por esta enseñanza que nos ha entregado nuestro hermano Fernando. Te agradecemos por lo que estás haciendo para nuestro grupo, nuestra comunidad de oración. Esta formación es muy importante para cada uno de nosotros, para nuestro tiempo de vida. Amén. Nos vemos mañana, mi hermano, en nuestro grupo Padre Pío, para que alabemos al Señor ahí. Le demos gracias por todo. Nos estamos viendo. Bendiciones. Bendición. Hasta mañana, si Dios quiere. Chao. Chao, gracias hermano Fernando. Chao. Gracias a todos. Chao, chao. Chao. Bendiciones. Sígueme,